Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Por ese tiempo que nos lleva a la presencia del Señor. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de la divinidad de Jesucristo. ¿Cuántos estuvieron aquí hace 8 días? Ok, vamos a ver la segunda parte de ese mensaje, ese estudio, la divinidad de Jesucristo, porque ¿cuántos sabemos que Jesucristo es igual a Dios? Jesucristo es igual a Dios, Jesucristo es Dios, su nombre Jesús representa su humanidad, Cristo representa su divinidad. Él es 100% hombre, 100% Dios. Y estás aquí, déjame decirte, no por casualidad, no solamente para que puedas afirmar esa pregunta maravillosa o esa pregunta trascendente que es justamente ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Porque como lo hablábamos hace 8 días, es una pregunta de vida o muerte. Definir quién es Jesucristo para ti de forma personal va a definir el destino eterno de tu vida, tu condición eterna. En Marcos capítulo 8, verso 29 dice la escritura: entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, él le dijo: tú eres el Cristo. Amén. Voy a invitarte a inclinar tu rostro un instante. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre del cielo, amado Jesús, amado Rey, hoy te quiero invitar a que seas parte de este mensaje, a que esa revelación, Señor, que tú has dado a través de la palabra, a través de tus verdades, Padre, hoy sean más fuertes en nosotros, nos apasionemos más con esta verdad. Y en aquellos, Señor, que quizás aún están dudando, aún están en ese proceso de llegar a encontrarte como la persona misma de Dios, en ti, Jesús, hoy, Padre, que sea este mensaje aclarando, revelando y trayendo una luz poderosa, Señor, en nuestras vidas, Padre. Derrumba toda venda espiritual, toda ceguera, Padre, y que la luz ilumine el mundo y nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hace 8 días hablamos de la divinidad de Jesucristo y tocamos 5 puntos. Voy a mencionarlo rápidamente. Hablamos de que Jesucristo es la causa misma de la creación. Jesucristo es de naturaleza eterna. Jesucristo afirma ser Dios como tal. Jesucristo fue reconocido por muchas personas como Dios mismo, y Jesucristo es el gran yo soy. Si te perdiste hace 8 días de ese mensaje, te invito a mirarlo, está en internet, pero es bueno que estudies esto, porque es el fundamento mismo de nuestra fe cristiana, reconocer a Jesús Cristo como Dios. Y hoy vamos a continuar con estas afirmaciones en torno a la vida de Jesús, porque estamos en Navidad, estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo, la encarnación misma de Dios. Así que qué bonito entender cuál es la historia detrás y qué es lo que significa realmente que Jesús sea el Señor. Vamos a entender que Jesucristo revela a Dios. ¿Jesucristo qué? Lo revela a Dios. Esto es importantísimo, porque para muchos quizás es obvio, pero hoy uno escucha allá afuera, uno escucha personas con miles de opiniones y de ideas, y quizás algunos de esos aceptan la realidad de que hay un Dios, pero no han hecho ese puente entre la conexión de un Dios creador del universo y Jesucristo. Así que lo primero que tenemos que partir o iniciar en esta búsqueda personal es aceptar que sí hay un Dios. Primero, aceptar que hay un creador detrás de todo lo que existe. Pero viene la segunda pregunta, y es: ¿cómo es Él? A través de los siglos, antes en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, el pueblo de Dios buscó responderse: ¿cómo es Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Cuál es su voluntad? La palabra de Dios empezó a traer revelación. Hubo profetas que hablaron en nombre de Dios y empezaron a descubrirle y a conocerle, porque veían cómo Dios participaba también en sus eventos, en su historia. Pero esta pregunta es donde aquí la palabra de Dios adquiere una dimensión mucho más trascendente, porque podemos decir, o pueden personas decir,
que al preguntarse cómo es Dios, no lo conocemos porque no lo hemos visto. Nadie puede decir he visto a Dios o lo he visto literalmente. Y es aquí donde la Biblia es coyuntural en esta revelación, porque sí existieron personas que vieron a Dios. En Juan capítulo 1, verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, cuando tú volteas a mirar a la persona de Jesús, empiezas a ver a Dios y a ver la representación de Dios en su totalidad en Él. La Biblia nos está mostrando que Él se revela a través de la misma vida de Jesucristo. Jesús es el Verbo encarnado, y al conocer el Verbo, al conocer a Jesús, conocemos a Dios. Amén. En Juan capítulo 1, versos 1 al 2, claramente la palabra dice: el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es decir, esta palabra nos está conectando directamente con la creación, con el principio de todo. El Verbo que creó todo. Antes de todo lo creado, antes del tiempo, antes del mismo universo, ya existía el Verbo. Ahora, hay que entender qué significa esa palabra verbo. ¿Y qué es lo que quiere decir? Porque nos está diciendo la Escritura que prácticamente Jesús no comienza en Belén. Jesús no nace en la Navidad. Jesús ha estado siempre, ha existido siempre. Él es eterno. Ahora, el verbo viene del griego logos, digamos logos. Pero ¿qué significa esa palabra logos? ¿Qué significa ese verbo? Logos significa justamente palabra o la palabra. Logos significa el mensaje de Dios. Logos significa la expresión de Dios, la razón o el sentido mismo expresado. Eso es el logos. Para un judío, decir que el verbo, hablar del verbo, significaba que era la misma palabra de Dios viva. Ellos sabían, un judío sabía que en el principio Dios dijo, declaró la palabra y la creación fue hecha. Es decir, ellos sabían que la palabra de Dios tenía poder y que la palabra de Dios no volvía vacía. Sabían que la palabra de Dios reflejaba su voluntad, reflejaba su naturaleza, hablaba de Él, la palabra de Dios. Ahora, la palabra es el logos, la palabra es el verbo. Lo que siempre ha existido desde la creación se manifiesta, se expresa en la forma perfecta de la palabra. Y la palabra revela quién es Dios. Así que lo que estamos hablando aquí es de que hay un momento donde ese mensaje, donde esa palabra se encarna y se vuelve el mensaje de Dios una persona. Esa persona es Jesucristo. Amén. Juan está diciendo, Jesús es la revelación definitiva de Dios. Jesús, a través de Jesús, Dios expresa todo lo que Él quiere decirle al mundo y hace todo lo que Él en su voluntad quiere expresar y hacer en la vida de Jesús. Ahora, primero de Juan, capítulo 1, verso 1, también nos dice la palabra de Dios, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante a la palabra encarnada, tocante a Jesús. Él está diciendo, nosotros tuvimos la experiencia directa de estar con Él. Este es un eco de esa primera parte o esa primera idea que Juan 1 está diciendo. Aquí está Juan está diciendo, en el principio era el verbo que creaba, el verbo que era la palabra de Dios, que viene a ser una idea del cielo. Ahora él dice, ese verbo se encarnó y ahora está en la tierra, y el mismo verbo eterno ahora caminó entre nosotros y es parte de nosotros, y Él es Jesús. Juan está diciendo, nosotros somos testigos de esa verdad, de que el verbo se encarnó,
¿Por qué? Porque escuchamos sus palabras, porque escuchamos sus enseñanzas, porque lo vimos sanar, porque lo vimos caminar, porque lo vimos llorar, porque lo vimos sanar enfermos, porque vimos la gracia de Dios en su vida, lo vimos moverse en medio de nosotros, vimos a Dios en su vida, observamos no solamente eso, observamos su muerte y compartimos incluso después de su resurrección con Él. El Verbo se encarnó, la palabra se encarnó, el Señor Dios creador del universo se volvió un ser humano. Y eso no fue una experiencia de un momento, no fue una experiencia de un instante, fueron meses, días, meses que Él estuvo con ellos compartiendo. No fue algo instantáneo, fue algo pasajero, fueron hechos reales. Dile a alguien ahí cerca, fueron hechos reales. Así que nuestra fe en Cristo no se basa en un mito, no se basa en algo imaginario, tampoco se basa en una superstición. Juan escribe de manera convencida, con una convicción y un conocimiento claro, en 1 de Juan 5:20, de la siguiente manera: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nuevamente Juan está afirmando algo en donde él está claro respecto a qué había encontrado en la persona de Jesús, quién era la persona de Jesús. Juan reconoce que la venida de Dios se dio a través de la persona de Jesús. Su visitación, su interacción con nosotros demostró quién era la persona de Jesús. Y las palabras de Jesús registradas por Juan también nos dicen en Juan 14:7: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús le está diciendo: tú me has visto a mí, tú ya conoces a Dios. Tú me has visto a mí, tú ya conoces al Padre. Amén. Si conoces a Cristo, si conoces a Jesús, tienes una clara evidencia de la manifestación de lo que Dios es en la naturaleza de Jesús. Pablo también, refiriéndose a Jesús, escribe a la carta a los Colosenses, les escribe en capítulo 1, verso 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Jesucristo. En Jesucristo Dios se hace visible. Lo tocamos, lo palpamos, lo escuchamos. Vemos en sus palabras a Dios mismo hablándonos. Aleluya, gloria al Señor. Jesús es el cuadro perfecto de lo que Dios es manifestado. Es la imagen, el retrato de la persona de Dios. Colosenses 2:9 también nos dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Por eso Jesucristo revela quién es Dios, porque Él mismo es Dios. Ahora yo te hago la pregunta: ¿estás reconociendo a Dios en la persona de Jesús? Porque hay personas que dicen: yo reconozco que hay un Dios creador, que hizo el universo, que está detrás de todo, que hay un diseñador, que hay una intencionalidad quizás detrás. Pero ¿conoces a Dios a través de la persona de Jesús? Porque cuando tú entras a mirar a Jesús, vas a ver el modelo perfecto, vas a ver una referencia de un hombre perfecto. Y eso significa muchas cosas, porque tiene que ver con la forma en la cual yo entiendo mi relación con Dios y entiendo a Jesús como la representación o la revelación misma de Dios. Porque si hay confusión en mí, si hay temor, si hay conflicto, si hay dudas de fe, ¿tú a dónde debes ir? Regresar a la vida, a la muerte y la resurrección de Cristo. Tú debes regresar nuevamente a la persona de Jesús, regresar al Evangelio, a la manifestación de Él mismo. ¿Tú quieres saber cómo Dios trata a los pecadores? Mira cómo Jesús trata a los pecadores. ¿Tú quieres saber si Dios te entiende? Mira cómo Jesús interactuó entendiendo las situaciones y las necesidades de todos.
Tú quieres saber si Dios perdona, tú tienes que ir a Jesús y ver de qué manera Él perdona. Ahí entiendes el corazón mismo de Jesús. Y cuando tú compartas un testimonio y hables de Dios, no te quedes solo hablando de Dios, habla de Jesús, dile al que tienes a tu lado. Habla de Jesús, porque Él es real, porque Él es visible. No son solamente experiencias, no son solamente emociones que van y vienen. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso debemos orar para que esa revelación sea clara en las mentes y en los corazones de todos los que nos rodean, de nuestras familias, esposos, amigos, compañeros de trabajo, que puedan ver a Dios a través de la persona de Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Amén. En segundo lugar, podemos ver que Jesucristo mismo manifiesta la gloria de Dios. En la persona misma de Jesús se manifiesta la gloria de Dios. Y Hebreos 1:3 nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Aleluya. Él es el resplandor de la gloria de Dios. No es un reflejo, no es que Él refleje la gloria de Dios, Él emana la gloria de Dios. Él es la fuente de la luz. La luna refleja la luz del sol, el sol emana su propia luz. Jesús es como el sol, emana la misma gloria y la luz de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. No es una copia, no es un símbolo, no es una representación, no es una idea, no es un mito. Él es la sustancia. La Biblia dice que el Antiguo Testamento es como una sombra de lo que habría de venir. Cuando Él llega, Él es el cuerpo, Él es la sustancia, es el lugar donde podemos ver a Dios. Es donde vemos su gracia, donde vemos su gloria, donde entendemos cómo Cristo se manifestó, cómo Dios se manifestó en cuerpo y en carne. Él es la sustancia. Y no solamente es eso, es aquel que sostiene todas las cosas. Y vemos algo maravilloso. Vamos leyendo los evangelios y nos encontramos, por ejemplo, con la historia de la transfiguración. Un momento en el que Dios encarnado, Dios hecho hombre, en la persona de Jesús, Jesús empieza a irradiar y es transfigurado. En Marcos 9, versos 2 al 3 nos dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún labrador en la tierra los puede hacer tan blancos, ningún lavador los puede hacer tan blancos. Imagínense, así cogieras tú una ropa y quisieras blanquearla, por más de que tú trataras de lograr la blancura que ese momento irradió el Señor de su gloria, no lo podrías hacer. Lucas lo expresa de este modo, dice Lucas 9:29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Mateo también lo dice en Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo, Marcos, Lucas, 3 personas diferentes están hablando de la transfiguración. Ahora, Juan no escribió directamente acerca de la transfiguración, pero Juan sí coloca justamente un testimonio respecto a la experiencia de haber visto la gloria directamente de Jesucristo. Juan no lo relata directamente, pero dice, después de escribir esos versos de en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Después de estas líneas maravillosas y extraordinarias que pueden darle la vuelta a toda la teología de la misma escritura, él va al verso 14, en Juan 1:14, y dice, y aquel verbo, aquella palabra, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria.
¿Qué vieron ellos? Su gloria. Vieron la gloria de Dios en la persona de Jesús. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesús está representando la gloria y está mostrando su gloria aún aquí en la tierra. Juan está confirmando lo que escribe Mateo, Marcos y Lucas. Fueron testigos de su transfiguración. Vimos su gloria, vimos su gracia, vimos sus obras, vimos su operación cuando estaba acá, escuchamos sus palabras, sus enseñanzas. ¿Y saben qué es lo que Satanás no quiere? Que esa verdad sea revelada. Satanás quiere cegar el entendimiento de las mentes, de los corazones, de las vidas, de las familias, de los esposos, de los matrimonios. No quieren que vean la gloria de Jesucristo. No quieren que vea su revelación. Satanás va a buscar distraer la mente, el corazón, distraernos a todos para que no podamos ser conscientes de que Cristo, Jesús, es la revelación directa del Padre, de Dios. Por eso en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, se refiere a Satanás, Dios con minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. La palabra claramente está mostrando que Jesús es Dios mismo encarnado. Satanás está saturando las mentes de hoy para que no pensemos en eso, para que no dediquemos tiempo a meditar en eso. Pero en realidad Dios está manifestándose a través de Jesús. Y Satanás está hoy en día usando todo para tratar de ocupar nuestras mentes en otras cosas. Nos satura con información, con redes, con entretenimiento, con comodidad, con gusto por lo material, con espiritualismo que no dirige a Cristo, con dinero, con trabajo, con miles de cosas, pero nos está tratando de sacar de esa revelación clara que es sencillamente que Dios se encarnó en la persona de Jesús. Por eso coloca pensamientos hoy para alejarnos de Cristo, ideas y mentiras para alejarnos de Cristo. Por eso hoy Satanás está diciendo en la voz allá del mundo, en el discurso del mundo, busca tu propio camino, sigue tu propia verdad, puedes ser lo que tú quieras. Satanás está diciendo, exalta tu yo, pero no exaltes a Cristo. Satanás está diciendo, piensa más en ti, pero no pienses en lo que Cristo es, en el plan y en el propósito que Dios tiene para ti y que es revelado a través de Cristo. Tu vida necesita ir a la fuente de luz, a la fuente de gracia. Tú no tienes que ir a un reflejo de la gracia, tú tienes que ir a Cristo, tienes que ir al centro. Hay glorias en esta tierra falsas. Hay glorias que nos rodean alrededor, que te prometen brillo, éxito terrenal, que te prometen apariencia quizás o aprobación de los demás. Glorias que no son la fuente. Únicamente cuando vas a la gloria de Cristo encuentras la verdadera fuente. Y nada se compara a la gloria de Cristo, iglesia. Amén. No puedes competir con la gloria de Cristo. No puedes comparar la gloria de Cristo. Aleluya. Así que Jesús representa la gloria misma de Cristo. En tercer lugar, Jesucristo venció la muerte. ¿Cuántos saben eso? Aleluya. Jesucristo venció la muerte. Y ese es un punto, un pilar, una columna del fundamento de la fe cristiana. Contra esto no puedes competir. Todo ser humano va a morir. Todos vamos a morir. Y esa es una realidad inevitable. Sin importar si hoy eres joven o viejo, sin importar si ya tienes la ciudadanía australiana o no, sin importar si eres bautizado o no, sin importar si eres latino o europeo, morimos todos. Y esa es una realidad, eso es algo
definitivo. No importa tu condición, qué tantos estudios tengas, no importa si eres pastor o es la primera vez que vienes a una iglesia, vas a morir. Ese es un paso innegable. Pero lo extraordinario de la persona de Jesús es que Jesús murió y luego resucitó. Y eso nos da una esperanza de vida. La muerte fue vencida por Él. Hay una esperanza de vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo conquistó la muerte. Los discípulos decían, si no es a ti, ¿a quién iremos? Solo en ti hay palabras de vida eterna. Solo en ti hay esperanza de vida eterna. La muerte fue vencida. Y hay personas que pasan por alto esa verdad. Hay personas que dicen, yo no creo. O dicen, no, yo no creo que nada de eso sea cierto. Quizás es solamente una historia que no es comprobada, que eso es como raro. Lo ven más algo como algo, la resurrección como algo simbólico, pero no como algo real. Pero hay evidencia histórica y en la palabra de Dios hay evidencia de que eso realmente sucedió. Jesús anunció de forma profética su misma resurrección estando en vida. Por eso en Mateo 12, en el verso 38 nos dice, generación perversa que demanda señal, dice, entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal, como que ellos decían, bueno, muéstranos que tú realmente eres Dios. Verso 39, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Jesús estaba diciéndoles, el Hijo de Dios, yo voy a morir y voy a estar ahí, muerto 3 días y 3 noches. Pero a ese tercer día y a esa tercera noche, Él iba a resucitar. Y efectivamente sabemos que 3 días y 3 noches su cuerpo estuvo en el sepulcro y luego se levanta de los muertos. Y eso comprueba su divinidad. Y hay 4 argumentos que defienden justamente la divinidad de Dios, la divinidad de Jesús, pero específicamente de su resurrección. El primero es que el cuerpo no estaba en la tumba. La tumba solamente se encontraba con una tela en donde estaba envuelto el cuerpo. Y algunos decían, no, es que robaron el cuerpo, pero resulta que si lo robaron, uno dice, ¿quién se lo pudo haber robado? Los discípulos se lo robaron para luego inventar esa historia, una mentira por la cual iban a morir. Sería imposible. Otros dicen, no, quizás las autoridades de ese momento se robaron el cuerpo, pero si es así, ¿por qué no lo presentaron para desmentir la resurrección de Cristo? Ahora, si fuera ese el único argumento, estaríamos solamente con un primer punto. Jesucristo no estaba en la tumba. Segundo, Jesús se apareció vivo varias veces. De acuerdo con la Escritura, hubo más de 11 momentos en los que Él se presentó con distintas personas. Hay un resumen de esas apariciones en Pablo, donde le escribe a los Corintios, 1 Corintios 15:4, les dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esto lo escribe Pablo. Estamos hablando de que no fue una alucinación, estamos hablando de que Él se presentó vivo después de haber muerto. Así que Jesús no estaba en la tumba, se apareció en más de 11 momentos, en una oportunidad a más de 500 personas. Tercer argumento, los discípulos se transformaron, los discípulos cambiaron. Partamos del principio de saber que los discípulos pasaron de estar tristes, de estar desesperados, porque ellos estaban esperando un rey que los iba a ser el redentor de Israel, pero ellos esperaban que fuera distinto. Y se desilusionan en ese momento, ven la muerte de su gran líder, ven la muerte de Jesús, lo ven crucificado
Y sencillamente ellos, la realidad para ellos es: ya todo ha terminado, ya no hay líder, ya murió. Había tristeza, había desaliento, había desesperanza en esos corazones. Y la pregunta que debate siempre este tema es: ¿qué fue lo que los transformó para que se volvieran tan explosivos? ¿Qué fue lo que los transformó para que estuvieran tan dispuestos a dar su vida, a morir, incluso así fueran condenados, torturados, asesinados? ¿Qué los hizo llevar a eso? Fue la resurrección de Jesucristo. Fue haber tenido la experiencia de Cristo vivo. Eso fue lo que los cambió a ellos. Fue el detonante de su fe. Tanto que estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. Nadie muere por una mentira. Tú mueres porque estás convencido de una verdad. Y eso fue lo que pasó con estas personas. Ahora, el cuarto argumento de la resurrección de Cristo tiene que ver con los testimonios. Con los testimonios de transformación que han ocurrido a través de siglos de historia. Vidas han sido transformadas. Yo fui transformado, fuiste transformado. Gloria al Señor, dale un aplauso al Rey. Son millones, escúchame, son millones de personas en el mundo que declaran haber tenido una experiencia de una relación directa con Jesús, un Jesús vivo. Un encuentro personal con Él, de haber tenido un antes y un después de Cristo, así como Él partió la historia. Así por eso decimos, hoy estamos en 2026, ¿pero qué? ¿Después de quién? De Cristo. Partió la historia y Él sigue partiendo la historia de vidas en el planeta Tierra. Vidas que encuentran un sentido y un propósito cuando se encuentran con Cristo, que encuentran una llenura de un vacío existencial que no entienden, de una búsqueda espiritual que no encuentran y que solo la encuentran cuando se encuentran con Cristo. Aleluya. De heridas que han sido causa por sufrimiento, por dolor, por pecado. Y de repente se encuentran con Cristo y encuentran sanidad, encuentran ese bálsamo para sus vidas, para ser transformados. Encuentran en Cristo la oportunidad de un nuevo comienzo, de reescribir su historia, porque se encuentran con Él, encuentran un antes y un después. Nadie sigue siendo el mismo después de que se encuentra con Cristo. Nunca. Yo no volví a ser el mismo. Mi mamá, que me conoce de siempre, me desconoció cuando conocí a Cristo. ¿A usted qué le pasó? Ella me lo decía así: tú eras así, David, y ahora eres así. Diste toda la vuelta. Te desconozco, hijo. Yo le dije: mamá, conocí a alguien que cambió mi vida. Conocí a alguien que me transformó. Conocí la revelación de quién es Dios a través de la persona de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Rey. Yo no sé cuál sea tu miedo hoy, pero si tienes a un Cristo en tu corazón, tienes esperanza. Tienes esperanza. Hay esperanza hasta de vida eterna, hasta después de la muerte. Y si Cristo ha transformado a aquellos discípulos cuando se mostró resucitado, y si Cristo ha transformado otras vidas, tú tienes la oportunidad hoy de ser transformado, de ser renovado, de iniciar todo de nuevo. Porque si Él vive, tú puedes vivir diferente. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Él también dijo: yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Es una vida de bendición. Es una vida donde Dios hace parte de tu vida, de tu corazón, de tu casa. Es alguien que reescribe la historia. Y el cuarto punto es: Jesucristo es el Salvador. Amén. Te voy a hacer una pregunta para que no solo te la hagas tú, sino se la hagas quizás a alguien que no conozca del Señor. Pero esta es una pregunta tremenda. ¿Qué necesidad tendría Dios de humillarse como se humilló? ¿Qué necesidad tuvo en su corazón para que Él tomara la decisión de bajar del cielo y hacerse un ser humano? ¿Qué crees que Él quería hacer o qué crees que Él quería decirnos a nosotros como humanidad?
Y aquí me impacta mi corazón porque justo Francia estaba citando la palabra que yo estoy citando hoy. Y me parece que es una doble voz del Señor para hoy, para el corazón. Dice Filipenses 2, versos 5 al 8, y la voy a volver a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál era su sentir? No fue un capricho, no fue un antojo de un embarazo por la creación, fue su amor, desprendido, incondicional, completo, un amor intencional, detrás de su naturaleza, detrás de su vida, de su historia. ¿Sabes qué fue? Fue un proyectil de gracia dirigido intencionalmente de Dios a un solo lugar. Y te lo tengo que decir, a tu corazón. La razón por la que Él vino fue por ti. Y díselo al que tienes ahí a tu lado, fue por ti. El mismo Dios eterno, el mismo Dios creador, el mismo aquel que hizo el universo, tomó la decisión de hacerse hombre, de humillarse, de hacerse siervo y de entregar su vida en la cruz por amor a ti. Tanto te ama como un padre ama a un hijo. ¿Cuántas cosas podría un papá estar dispuesto a hacer por un hijo? Pues imagina, Cristo, Dios, tomó el rol de un hombre para morir por amor a ti. Se bajó de su gloria, se despojó de sus cosas, de su trono, de su lugar. Se quitó esa totalidad de gloria, de grandeza. Se hizo hombre, se hizo siervo para dar su vida, para revelar su amor por ti. Fue por ti, porque Él no quiere que tú te pierdas, porque Él no quiere que vivas tu vida todo el tiempo en esa búsqueda y ese vacío, porque Él quiere mostrarse y decir: yo soy real, yo te hice y te he amado desde siempre. En Hechos 4:2, dale un aplauso al Rey, gloria a Él. Y escucha esto. En Hechos 4:2 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No existe otro nombre, no hay otra persona en la que puedas salvar tu alma. No hay otra persona que haya dado la vida por amor a ti. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otra persona. Es en Cristo y solo en Cristo. Es en su nombre. Por eso Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 10, para que en el nombre de ¿quién? De Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Aleluya. Hay una invitación de Dios a recibir el regalo más grande que puede habernos dado: su natividad, su nacimiento, y el regalo de salvación a través de su entrega en la cruz. Por eso Romanos 10:9 también nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es en Él que hay salvación y solo en Él, no es en ningún otro. En el Antiguo Testamento se le atribuía la salvación exclusivamente a Dios, y Jesús es el Salvador. Él es Dios. Él mostró su amor, y si Él ya te mostró ese amor, el asunto es que tú debes recibir ese amor y aprender a recibir ese amor. Él te amó desde antes de que tú mismo lo empezaras a buscar.
Él ya te estaba amando. Y tu salvación, déjame decirlo, no está en ningún otro lugar, solo en Cristo. No está en ningún otro lugar. La salvación de tu matrimonio, la salvación de tu casa, no está en otras fuentes. Está solo en Cristo. No vas a lograr salvación ni en el mucho dinero que logres, ni vas a lograr salvación en tu pareja, ni en el éxito que alcances, ni en el reconocimiento que logres en la tierra, ni en tener el control de la vida. El único lugar donde hay salvación es en Cristo. Aleluya. No hay otro lugar. No vas a lograr otro espacio donde te sientas pleno, ni porque hagas un gran viaje, ni tengas el super entretenimiento, ni quieras lograr grandes proyectos. La salvación está únicamente en Cristo, porque Jesús es Dios manifestado. Aleluya. Quiero invitarte a ponerte de pie. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Y quiero invitar a aquellos que nos colaboran con la mesa y el pan, con el vino de la comunión. Vamos a distribuirlo y vamos a prepararnos mientras estamos orando para este tiempo de comunión. Oh Señor, oh Padre Rey. Yo te invito ahí donde estás a que ores conmigo. Señor Jesús, en este día, Señor, en esta mañana, Señor, hoy quiero voltearte a ver nuevamente, Jesús. No sé si es tu primera, segunda, no sé cuántas veces quizás has entrado y dado el tiempo a meditar en la persona de Jesús, pero hoy te invito a que lo veas como lo que Él realmente es, lo veas con su naturaleza divina. Hoy te invito a que te acerques a su corazón, que te acerques por un instante a mirarlo a Él, porque lo que tú no has visto, así como en un momento cantábamos, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Yo te invito a que ores en este instante, porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Así que te invito en este momento a que te acerques a esa imagen de esa cruz, en ese Gólgota, ese lugar que se transformó de un lugar de muerte a un lugar de victoria y vida. Acércate a mirarlo a Él. Olvídate del pastor, olvídate del que tienes a izquierda, a derecha. Esto es algo muy personal, es algo entre tú y Él. Yo te invito a que hables y le digas: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco, Señor, que quizás no te había visto, quizás no lo había entendido, pero hoy reconozco que Dios, te puedo ver a través de Jesús. Hoy reconozco, Señor, que en tu persona, Rey, te manifestaste, tu gloria se manifestó aquí en la tierra, Señor. Y te invito a que le digas: Señor, y así como transformaste y has transformado vidas, transfórmame a mí, Señor. Cámbiame. Rompe el orgullo, rompe, Señor, la vanagloria de esta tierra. Rompe, Señor, mi corazón duro, mi testarudez, Señor. Dame un corazón de carne, dame esa sensibilidad y lléname. Permíteme, Señor, que ese conocimiento que solo quizás está en mi cabeza baje a mi corazón. Date un momento con Él. Dile: Señor, hoy te quiero sentir, porque dice tu palabra que tú estás vivo, que eres real. Y si tú vives, y si tú eres la fuente, Señor, dame esa vida que viene de ti. Yo quiero ver la victoria y quiero tener la victoria así como tú la tuviste en la cruz, Señor. Hoy pido que seas mi victoria. Hoy te quiero aceptar como el Señor, como el Salvador de mi vida. Hoy confieso con mis labios que tú eres mi Señor y que mi adoración no estará compartida, sino estará dirigida solamente a ti, porque tú eres merecedor. Hoy me uno a aquellas rodillas, hoy me uno a aquellas bocas y esas lenguas que confiesan que tú eres Cristo, que tú eres el Dios, que tú eres el Eterno. Padre, te quiero dar gracias en esta mañana, Señor. Escribe mi nombre, Señor, allá en el libro de la vida.
Permíteme, Señor, recibir ese regalo de vida eterna y ser consciente, Dios, de tu regalo maravilloso y tu venida, Señor. Porque hoy reconozco que lo has hecho por amor. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Mis hermanos, los invito a comer el pan recordando que el sacrificio de Cristo fue por amor a ti, mientras damos gracias. Asimismo, dice la palabra, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Mis hermanos, los invito a tomar en este momento el vino en memoria de la sangre de Cristo derramada por nuestro pecado y para nuestra salvación. Amén, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Rey. Gracias. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Gracias, mi Padre. Gracias. Dale gracias a Él. Danos un momento para adorarle. Dale gracias.